Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo y dramas favoritos. Soy y estoy aquí lista y preparada para traerles la última bomba que está sacudiendo el mundo del espectáculo. ¿Preparados? Porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas, más adoradas, y sí, lamento decirlo, más terminadas de la televisión. Vamos a desenmascarar el misterio detrás del final de la serie protagonizada por nuestra querida Andy y su galán. Sí, lo sé, muchos de ustedes todavía están en shock, todavía no se han recuperado, todavía están escribiendo fanfics para darles un final feliz. Pero créanme, el drama detrás de cámaras es aún más jugoso que cualquier cosa que pudieran imaginar. Y hoy, con información exclusiva y fuentes confiables, vamos a revelar el secreto que Andy ha guardado con tanto cuidado. Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a soltar spoilers sin control, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejarme un like si les gusta el chisme de calidad. Así saben que tengo que seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias. Bueno, pongámonos serios. Todos recuerdan el furor que causó. Una historia de amor llena de altibajos, de pasión, de celos, de malentendidos, vamos, todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Andy, como siempre, deslumbrante, carismática y con una química innegable con su coprotagonista. La pareja tenía una legión de fans que los seguían a todas partes, analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada interacción en redes sociales. El shippeo era real, gente. Muy real. Pero de repente, como un jarro de agua fría, llegó el anuncio: la serie se cancelaba antes de lo previsto. El mundo se paralizó. Las teorías conspirativas empezaron a circular a la velocidad de la luz. ¿Problemas de rating? ¿Diferencias creativas? ¿Un romance prohibido que terminó mal? Todas las opciones estaban sobre la mesa. Pero la verdad, amigos míos, es mucho más compleja y, debo admitirlo, un poco más decepcionante. Al parecer, el principal motivo detrás de la cancelación no fue ni más ni menos que problemas de agenda. Sí, lo sé, suena aburrido, pero la realidad es que Andy, después del éxito arrollador de la serie, se vio inundada de ofertas de trabajo. Películas, series, campañas publicitarias. Su agenda estaba más apretada que un corsé del siglo XIX. Y aunque ella estaba encantada con el proyecto, le resultaba imposible comprometerse a una nueva temporada completa. Pero aquí viene la parte jugosa. Mis fuentes me confirman que no fue solo la agenda de Andy la que influyó en la decisión. También hubo, digamos, algunas fricciones creativas. Al parecer, Andy no estaba del todo de acuerdo con la dirección que estaban tomando los guionistas con su personaje. Sentía que se estaba alejando de la esencia original, que la estaban convirtiendo en algo que no le convencía. Y ya saben cómo es Andy, una mujer con carácter, que no se calla lo que piensa y que defiende sus convicciones a capa y espada. Así que después de varias conversaciones con la producción, llegaron a la conclusión de que lo mejor para todos era poner fin a la serie. Pero espera, que todavía hay más. Rumores que van y vienen, apuntan a que la relación entre Andy y su coprotagonista, fuera de la pantalla, no era tan idílica como parecía. Al parecer, las largas jornadas de grabación, la presión de los fans y las exigencias de la industria empezaron a pasar factura. Hubo roces, pequeñas discusiones, diferencias de opinión, nada escandaloso, pero lo suficiente como para que la química que transmitían en pantalla no se replicara en la vida real. Y seamos sinceros, cuando la relación entre los protagonistas no es del todo fluida, se nota en el resultado final. Ahora sé que muchos de ustedes están pensando, ¿y por qué Andy no dijo nada antes? ¿Por qué esperó tanto para revelar la verdad? Bueno, la respuesta es simple: contrato de confidencialidad. Así es, amigos míos. Andy tenía un acuerdo con la producción que le impedía hablar abiertamente sobre los motivos reales detrás de la cancelación. Pero al parecer, con el paso del tiempo, sintió la necesidad de sincerarse con sus fans, de darles una explicación honesta y transparente. Y por eso, a través de una entrevista exclusiva decidió romper su silencio y contar toda la verdad. En esa entrevista, Andy confesó sentirse aliviada de poder finalmente hablar sobre el tema. Reconoció que el final de la serie fue una decisión difícil, pero que estaba convencida de que era lo mejor para su carrera y para su bienestar personal. Agradeció el apoyo incondicional de sus fans y les prometió que seguiría trabajando duro para ofrecerles proyectos de calidad.
También tuvo palabras de agradecimiento para su coprotagonista, aunque sin entrar en detalles sobre su relación fuera de la pantalla. Y hablando de su coprotagonista, también ha dado su versión de los hechos, aunque de forma mucho más sutil y diplomática. En una reciente entrevista, admitió que el final de la serie fue una sorpresa para él, pero que respetaba la decisión de Ande. Aseguró que siempre la admirará como actriz y que le deseaba lo mejor en sus futuros proyectos. Evitó hablar sobre los rumores de mala relación y se limitó a decir que, como en cualquier trabajo, había momentos buenos y momentos menos buenos. Así que ahí lo tienen, mis chismosos. El secreto detrás del final de Al fin ha sido revelado. Problemas de agenda, diferencias creativas y quizás, alguna que otra fricción entre los protagonistas. Una combinación explosiva que llevó a la cancelación de una de las series más queridas de los últimos tiempos. Sé que muchos de ustedes están decepcionados, pero espero que esta información les ayude a comprender mejor lo que sucedió detrás de cámaras. Pero, esperen. La historia no termina aquí. Profundicemos un poco más en cada uno de estos puntos para entender la magnitud del drama. Empecemos por la agenda de Ande. No se trató simplemente de tener muchos proyectos, sino de la naturaleza y el compromiso que estos requerían. Por ejemplo, se rumorea que Ande recibió una oferta para protagonizar una película de Hollywood junto a un actor de renombre mundial. Un proyecto que, de haber aceptado, la habría mantenido ocupada durante al menos un año, con rodajes en diferentes partes del mundo y una intensa promoción. Obviamente era una oportunidad que no podía dejar pasar, pero que inevitablemente chocaba con la continuidad de la serie. Además, Ande se había convertido en una de las embajadoras más cotizadas de diversas marcas de lujo. Su imagen era sinónimo de elegancia, sofisticación y éxito, lo que la convertía en la candidata perfecta para representar a firmas de moda, belleza y joyería. Estas colaboraciones no solo implicaban sesiones de fotos y eventos, sino también viajes constantes y un compromiso de exclusividad que limitaba su disponibilidad para otros proyectos. Ahora hablemos de las diferencias creativas. Este es un terreno mucho más pantanoso, ya que implica egos, visiones artísticas y la lucha por el control creativo. Según mis fuentes, Ande tenía una idea muy clara de cómo debía evolucionar su personaje y no estaba dispuesta a ceder ante las decisiones de los guionistas que consideraba que iban en contra de su esencia. Se dice que hubo fuertes discusiones sobre el rumbo que estaba tomando la trama y que Ande llegó a proponer cambios y alternativas que no fueron bien recibidas por el equipo de producción. Uno de los puntos de fricción más importantes fue el desarrollo del romance entre su personaje y el del coprotagonista. Ande sentía que la relación se estaba volviendo demasiado predecible y cliché, y que era necesario darle un giro para mantener el interés del público. Sin embargo, los guionistas parecían aferrados a la fórmula tradicional y no estaban dispuestos a arriesgarse a innovar. Esto generó una gran frustración en Ande, quien sentía que su voz no estaba siendo escuchada. Y por supuesto, no podemos ignorar el tema de la relación entre Ande y su coprotagonista. Aunque ambos siempre mostraron una gran profesionalidad frente a las cámaras, los rumores sobre una posible tensión entre ellos nunca dejaron de circular. Algunos afirman que la presión de los fans por verlos juntos en la vida real, sumada a las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo para desconectar, generaron un ambiente de estrés y competitividad que afectó su relación. Otros, en cambio, señalan que las diferencias en sus personalidades y en sus métodos de trabajo fueron la principal causa de los roces. Ande es conocida por ser una actriz muy exigente y perfeccionista, que se involucra al máximo en cada proyecto y que no se conforma con resultados mediocres. Su coprotagonista, por el contrario, era más relajado y espontáneo, lo que a veces generaba conflictos en el set. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la química que ambos transmitían en pantalla no se traducía en una amistad sólida fuera de ella. Y cuando la relación entre los protagonistas no es del todo fluida, se nota en el resultado final. La magia se desvanece, la conexión se debilita y el público empieza a percibir que algo no está funcionando. ¿Pero por qué Ande esperó tanto para hablar? Aquí es donde entra en juego el famoso contrato de confidencialidad. Estos acuerdos son comunes en la industria del entretenimiento y tienen como objetivo proteger la imagen y los intereses de las productoras y los estudios. En el caso de Ande, su contrato le impedía revelar cualquier información sobre los motivos reales de la cancelación de la serie, bajo pena de severas sanciones económicas. Sin embargo, con el paso del tiempo, Ande sintió que era su deber moral con sus fans romper el silencio y contar su verdad.
Consideraba que era injusto que el público siguiera creyendo en teorías conspirativas y rumores falsos, cuando la realidad era mucho más compleja y humana. Además, necesitaba liberarse de la carga emocional que le suponía guardar este secreto y seguir adelante con su carrera. Por eso decidió contactar a un medio de comunicación que consideraba serio y respetuoso, y ofrecerles una entrevista exclusiva en la que revelaría todos los detalles detrás de la cancelación de la serie. La entrevista fue un éxito rotundo y generó un gran impacto en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans de Ande agradecieron su sinceridad y valentía, y muchos la apoyaron en su decisión de priorizar su carrera y su bienestar personal. Pero la historia no termina aquí. Después de la entrevista de Ande, su coprotagonista también se vio obligado a dar su versión de los hechos. Aunque trató de ser lo más diplomático y sutil posible, sus palabras dejaron entrever que la situación era mucho más complicada de lo que parecía. Reconoció que había habido diferencias de opinión y roces en el set, pero evitó culpar a Ande y se limitó a decir que eran cosas que pasan en cualquier trabajo. Sin embargo, algunos medios de comunicación interpretaron sus palabras como una forma de echar balones fuera y de no asumir su responsabilidad en la cancelación de la serie. Esto generó una ola de críticas contra el actor, quien fue acusado de ser poco profesional y de no valorar el éxito que había logrado gracias a Ande y a la serie. En resumen, hoy hemos desentrañado el misterio detrás de la cancelación de, revelando que los problemas de agenda de Ande, las diferencias creativas con la producción y las posibles tensiones con su coprotagonista jugaron un papel fundamental. Ande, tras un periodo de silencio por contrato, ha decidido sincerarse con sus fans, ofreciendo una perspectiva honesta y transparente sobre los acontecimientos. La historia de es un claro ejemplo de cómo las luces y las sombras del mundo del espectáculo pueden afectar la vida personal y profesional de sus protagonistas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Estaban al tanto de estos rumores? ¿Les sorprendió la decisión de Ande? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.